El millonario estaba seguro de que moriría en aquel río, hasta que sintió unas pequeñas manos jalando su cuerpo de vuelta a la vida. Aún aturdido en la orilla, intentó recompensar al niño con dinero, fortuna, cualquier cosa que pudiera ofrecer. Pero lo que el chico pobre pidió fue tan inesperado que sacudió al millonario más que el propio ahogamiento. «¡Sujétalo, Damián, sujétalo!». La voz de su hermana resonaba con desesperación, mientras Damián, con las manos firmes y el cuerpo tembloroso por el hambre, tiraba del hilo de la caña improvisada. El pez que se debatía era pequeño, pero era todo lo que tenían ese día. Las aguas del río parecían moverse lentamente, casi desafiantes, mientras el niño luchaba contra lo que parecía ser el último vestigio de esperanza. «Si no lo atrapo, no comemos», pensó, respirando hondo y tirando con fuerza. Aquella batalla diaria no era solo contra los peces, sino contra el hambre, el frío y el peligro de una vida en constante precariedad. Mientras tanto, en otra parte del río, un motor rugía, rompiendo el silencio pacífico que Damián conocía tan bien. Carlos, un hombre que no sabía lo que era la necesidad, se inclinaba sobre la cubierta de su barco rentado, admirando lo que para él era solo un paisaje exótico. Esta tranquilidad. Esto era lo que necesitaba, murmuró con los pensamientos aún llenos de los sonidos de su vida empresarial. Reuniones, contratos, números. No imaginaba que, en ese mismo río, la vida de un niño dependía de una simple línea de pesca. «Damián, cuidado», gritó su hermana otra vez, distrayéndolo por un segundo, lo suficiente para que el pez escapara. Lo vio impotente, soltarse del hilo que se escapaba de sus manos agrietadas. Su estómago rugió, su cuerpo vaciló, pero no se rendiría. «No tenemos tiempo para llorar. Hay más peces en el río», murmuró para sí mismo, intentando calmar la angustia que lo perseguía. El contraste entre aquel niño que luchaba con el río para mantener viva a su familia y el hombre en el barco que solo buscaba descanso era enorme, casi doloroso. Carlos, por su parte, estaba tan lejos de la realidad de aquel niño como las estrellas del cielo. «Quiero desconectarme, ¿sabes?», le había dicho a un amigo antes de emprender su viaje. El objetivo era claro: relajarse, encontrar una paz que su vida frenética no le permitía. Creía que el río era su refugio, pero no sabía que las aguas tranquilas que admiraba ocultaban historias que jamás podría imaginar. O al menos, eso creía hasta ese momento. «¿Ellos sabrán lo que es el hambre?», preguntó Damián a su hermana, señalando el barco a lo lejos, cuya sombra cortaba el río como una marca de lujo en medio de la sencillez que los rodeaba. «¿Ellos? Ni siquiera saben que existimos», respondió la chica, con un tono que mezclaba resignación y una chispa de rabia. Para ellos, aquel barco representaba un mundo tan lejano, tan inalcanzable, que ni siquiera parecía real. Y de hecho, para Carlos, la existencia de personas como Damián era invisible, hasta que dejó de serlo. Mientras el sol se escondía detrás de las montañas y la luz dorada teñía la superficie del río, la conexión entre esos dos mundos comenzaba a formarse, aunque silenciosamente. Damián con su lucha incansable y Carlos en busca de algo que ni él mismo sabía nombrar, estaban a punto de colisionar de una forma que ninguno podía prever. «¿Vas a atrapar otro pez, Damián?», preguntó su hermana, casi como si necesitara una confirmación de que todo estaría bien. «Sí, no tenemos otra opción». Y así, con el motor del barco zumbando a lo lejos, el niño se preparó para lanzar la línea una vez más, sin saber que el destino estaba a punto de intervenir. El grito rasgó el aire antes de que Damián pudiera entender lo que estaba ocurriendo. «Damián, mira allá», su hermana señalaba, aterrada, hacia el barco que se balanceaba violentamente en medio del río. Damián fijó la vista y vio, incrédulo, al hombre ser lanzado fuera de la embarcación como una muñeca de trapo, golpeando el agua con un estruendo seco. El tiempo pareció detenerse por un instante. La corriente lo arrastraba rápido, y en segundos,
Carlos desapareció bajo la superficie. «Se hundió», gritó su hermana llorando ya de pánico. El peligro nunca había parecido tan real. El corazón de Damián latía con fuerza. Sabía lo que tenía que hacer. Sin pensarlo dos veces, Damián corrió hacia el agua. «Quédate aquí», ordenó a su hermana con una firmeza que intentaba ocultar el miedo que crecía en su pecho. El frío cortante del río lo golpeó como una cuchilla en cuanto se sumergió, haciendo que sus músculos temblaran al instante. Pero siguió nadando. El agua lo empujaba, intentando hundirlo también, mientras él luchaba con todas sus fuerzas, los ojos fijos en el punto donde había visto a Carlos por última vez. Cada brazada era una lucha desesperada contra el río, que ahora parecía haberse convertido en un enemigo implacable. La sensación de urgencia aumentaba a cada segundo. Carlos, completamente a merced de la corriente, se hundía cada vez más. Sentía la presión del agua intensificarse alrededor de su cuerpo, mientras sus pulmones gritaban por aire. Sus movimientos, antes frenéticos, comenzaban a desacelerarse. El pánico lo dominaba, y por un breve momento, una sola verdad lo invadió. Estaba muriendo. El mundo a su alrededor se oscurecía, su visión se nublaba, y entonces todo se apagó. El millonario, que siempre había tenido todo a su alcance, ahora estaba sumergido en la oscuridad absoluta del río. Damián buceó más profundo, su corazón golpeando fuerte mientras sus pulmones ardían por la falta de aire. De repente, sus dedos tocaron algo frío, el brazo de Carlos. Lo sujetó con todas sus fuerzas, sintiendo el peso abrumador del hombre inconsciente. «No lo dejes ir», pensó, mientras daba todo de sí para arrastrarlo hacia la superficie. La fuerza del río parecía querer mantenerlos presos en las profundidades, pero Damián no cedería. Sus pulmones quemaban, y forzó su cuerpo más allá de lo que creía posible, hasta que, con un impulso final, ambos emergieron. La cabeza inerte de Carlos flotaba junto a Damián, mientras el muchacho luchaba contra la corriente para llegar a la orilla. Sus brazos estaban exhaustos, sus piernas apenas respondían, pero no se rendiría. «Aguanta, por favor, aguanta», murmuraba, más para sí mismo que para el hombre inconsciente que arrastraba. Cada metro era una eternidad, y la orilla, que antes parecía tan cerca, ahora se volvía casi inalcanzable. Pero Damián continuó, sus músculos protestando a cada movimiento, hasta que finalmente sus pies tocaron el fondo del río. Con un último grito de esfuerzo, Damián sacó a Carlos del agua. El hombre estaba flácido como una muñeca, su rostro pálido y sin expresión. «No está respirando», pensó Damián, presa del pánico, mientras la adrenalina se apoderaba de su cuerpo. Su corazón latía frenéticamente, pero sabía lo que debía hacer. Colocó a Carlos boca arriba, inclinó su cabeza hacia atrás y comenzó a reanimarlo, presionando su pecho con fuerza y ritmo. «Por favor, despierta. No te mueras, no te mueras», repetía mientras seguía con las compresiones, ignorando el agotamiento que recorría sus brazos. Los segundos parecían horas. Cada vez que presionaba el pecho de Carlos, Damián sentía que el tiempo se agotaba. La tensión era casi insoportable. El sonido de su respiración agitada y del agua escurriendo de sus cuerpos era todo lo que se oía. «Despierta, despierta», imploraba. Y entonces, finalmente, Carlos dio una violenta arcada, expulsando el agua que lo ahogaba. Su cuerpo se arqueó, comenzó a toser, jadeante, mientras sus ojos se abrían lentamente. Damián cayó de rodillas a su lado, completamente exhausto, pero aliviado. Lo había logrado. Lo había salvado. Carlos respiraba con dificultad, aún sin comprender lo que había pasado. La muerte había estado tan cerca que no podía procesar el impacto. ¿Tú me salvaste?», preguntó con voz débil, mirando al chico que aún jadeaba a su lado. Damián solo asintió, incapaz de hablar en ese momento, mientras el alivio mezclado con el cansancio lo invadía.
la realidad comenzaba a sentarse para ambos. El millonario había sido arrancado del confort de su vida perfecta y por primera vez había enfrentado el peligro de su propia mortalidad, y el joven, que tantas veces había enfrentado el río para pescar, ahora había desafiado sus aguas para salvar una vida. A la orilla del río, el sol empezaba a ponerse, proyectando sombras largas alrededor de ellos, mientras la tensión del momento aún flotaba en el aire. Horas después, cuando por fin recuperó completamente la conciencia, Carlos todavía sentía los efectos del ahogamiento. El mundo a su alrededor estaba borroso, pero una cosa era clara: estaba vivo, y eso solo era posible gracias al chico a su lado. El millonario, aún aturdido, se volvió hacia Damián, que con la ropa empapada y la mirada cansada, permanecía atento. «Yo ni siquiera sé qué decir», comenzó Carlos, su voz todavía débil, el tono cargado de sorpresa. Él, un hombre acostumbrado a resolver todo con dinero, no sabía cómo expresar lo que sentía. «Te debo la vida», murmuró, pasando una mano temblorosa por la frente. Damián, que había vuelto a concentrarse en secar los trapos que usaba, solo movió la cabeza. «No necesitas agradecerme», dijo con la sencillez de quien ve el acto de ayudar como algo natural. Para él, salvar a alguien era tan instintivo como pescar para alimentar a su familia. Pero Carlos, todavía en shock, no podía aceptar aquello tan fácilmente. Su mundo siempre había funcionado de otra manera. Necesitaba retribuir, hacer algo grande. «Mira, chico, voy a recompensarte», afirmó con una seguridad poco común en alguien que acababa de rozar la muerte. «Lo que quieras, la cantidad que necesites. Soy un hombre rico, puedo darte lo que sea». Damián frunció el ceño al escuchar eso. Para él, el dinero nunca había sido la solución a los problemas que enfrentaba, ni al peligro constante de la miseria. Sabía que la verdadera generosidad no se medía en cifras. «No quiero tu dinero», respondió con firmeza, sorprendiendo a Carlos, que lo miró sin comprender del todo. El silencio que siguió fue denso, casi incómodo. «Lo que quiero, lo que realmente necesitamos, es comida y ropa. No solo para mí, sino para todos en la comunidad. Hay mucha gente con hambre, con frío». «Eso es lo que importa». El tono de Damián era directo, sin titubeos, y cargado de una madurez que Carlos no esperaba de un niño. La propuesta lo desarmó por completo. Esperaba que Damián aceptara el dinero, tal vez incluso con entusiasmo, pero frente a él estaba un chico que veía más allá de sus propias necesidades, que pensaba en los demás antes que en sí mismo. Carlos nunca había conocido a alguien así, y la admiración comenzó a brotar lentamente en su pecho. «¿De verdad eso es lo que quieres? ¿Solo comida y ropa?», preguntó incrédulo. «Eso es lo que todos aquí necesitan», respondió Damián con voz firme, sin dejar espacio a dudas. Carlos respiró hondo, intentando procesar el pedido. Para él era algo tan simple, casi insignificante, comparado con las fortunas que movía todos los días. Y sin embargo, el impacto de aquella humildad era inmenso. Ese niño le estaba enseñando, sin saberlo, una lección sobre generosidad y empatía que jamás había aprendido en los negocios. «Está bien», dijo finalmente, con una media sonrisa que mezclaba sorpresa y respeto. «Lo haré. Voy a ayudar a tu comunidad». Por dentro, Carlos sentía que algo en él estaba cambiando. La arrogancia con la que había vivido su vida de lujos comenzaba a desvanecerse, desafiada por una nueva perspectiva. Observaba a Damián, intentando comprender cómo aquel chico, viviendo en condiciones tan precarias, podía tener una visión del mundo tan noble y desinteresada. «Eres diferente», murmuró, más para sí mismo que para el chico, que solo se encogió de hombros y continuó ordenando sus cosas a la orilla del río, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Y así, en ese momento, un lazo silencioso empezó a formarse entre los dos. Carlos,
Un hombre que jamás imaginó aprender de alguien con tan pocos recursos, veía ahora en la humildad de Damián algo profundo e inspirador. En los días que siguieron al rescate, algo no salía de la mente de Carlos, la petición simple y desinteresada de Damián. Cada vez que recordaba al chico, rechazando su dinero y pidiendo comida y ropa para su comunidad, se sorprendía reflexionando sobre cuán distantes eran sus realidades. Sentado en la terraza de la casa que había alquilado para sus vacaciones, Carlos miraba hacia el río, pero esta vez con otros ojos. La tranquilidad que antes buscaba había sido reemplazada por un torbellino de pensamientos. ¿Qué más no estoy viendo?, se preguntó, sintiendo la necesidad de comprender la vida del niño que lo había salvado. Decidido a entender mejor ese mundo que solo había vislumbrado, Carlos se puso ropa más sencilla, subió a su coche y condujo hasta la comunidad de Damián. A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba drásticamente. Los caminos de tierra con baches y las casas humildes, hechas de madera y ladrillos expuestos, contrastaban con el lujo al que él estaba acostumbrado. Carlos empezó a sentir el peso de una desigualdad que nunca había notado antes. Al llegar, el silencio incómodo que envolvía a la comunidad lo golpeó. Los niños con ropa desgastada corrían descalzos, y las miradas de los vecinos, curtidas por la lucha diaria, reflejaban cansancio, pero también resistencia. Apenas estacionó el coche, algunos curiosos se acercaron. Carlos bajó, sintiéndose fuera de lugar, como si no perteneciera allí. Y en cierto modo, no pertenecía. Pero en medio de la pobreza y la sencillez, buscaba algo que ni él mismo sabía nombrar. El sonido de pasos ligeros llamó su atención, y ahí estaba Damián, acercándose con su habitual porte decidido y una madurez en los ojos que Carlos aún no comprendía del todo. «No esperaba verte por aquí», dijo Damián, limpiándose las manos sucias de tierra en el pantalón. «Decidí conocer tu mundo», respondió Carlos sin rodeos. Damián asintió e hizo un gesto para que lo acompañara. Caminaron juntos por las calles de tierra de la comunidad, y Carlos fue confrontado con una realidad que nunca había visto tan de cerca. Notaba las paredes rotas, las casas mal construidas, los niños que jugaban con juguetes improvisados. Todo parecía a punto de desmoronarse, y aún así había una fuerza en aquel lugar que lo sorprendía. «¿Cómo pueden vivir así?», preguntó Carlos, con un tono más curioso que crítico. Damián lo miró de reojo. «Vivimos como podemos. No es fácil, pero nos ayudamos. Aquí, o nos apoyamos, o caemos». Las palabras de Damián resonaron en los pensamientos de Carlos. Él, que siempre había creído en la independencia y en el éxito individual, empezaba a darse cuenta de que aquel chico sabía más sobre solidaridad que muchos de los empresarios con los que trataba a diario. Mientras caminaban, las personas saludaban a Damián con familiaridad y él siempre respondía con una sonrisa, con un gesto. «Es un líder aquí», pensó Carlos, impresionado. A pesar de su corta edad, el muchacho cargaba sobre los hombros la responsabilidad de todos a su alrededor. Al llegar frente a una pequeña casa con paredes manchadas y ventanas rotas, Damián se detuvo. «Esta es mi casa», dijo, señalando el lugar. Carlos observó la sencillez del sitio, comparándolo inevitablemente con su propio hogar lleno de lujos, donde cualquier incomodidad se resolvía en minutos. La distancia entre ambos mundos nunca le pareció tan grande como en ese instante. «¿Cómo pueden vivir así?», preguntó nuevamente, pero ahora con un peso emocional mayor. Damián se encogió de hombros, como si el desconcierto de Carlos fuera algo incomprensible para él. «Vivimos. ¿Y tú? ¿Cómo vives con todo lo que tienes?». La pregunta simple de Damián golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. Siempre había creído que el éxito y la riqueza eran el pináculo de la vida, pero allí, frente a Damián y la realidad de esa comunidad, la pregunta quedó suspendida en el aire. «Nunca lo había pensado mucho», admitió Carlos, con la voz más baja de lo que quería.
Siguieron caminando, y cada paso hacía que Carlos cuestionara más sus prioridades. La riqueza que había acumulado durante años parecía insignificante frente a la lucha diaria de esa gente. La visita estaba cambiando algo dentro de él. El hombre que antes solo pensaba en términos de ganancias, ahora comenzaba a pensar en impacto, en cómo podría usar su fortuna para ayudar a esas personas que hasta entonces habían sido invisibles para él. Al final del recorrido, Carlos se volvió hacia Damián. Entendí lo que querías decir. La comida y la ropa. Eso es solo el comienzo. Hay mucho más que puedo hacer aquí, dijo con mirada seria y decidida. Damián solo asintió, como si ya supiera que Carlos llegaría a esa conclusión. En los días que siguieron, Carlos se vio cada vez más involucrado con la comunidad de Damián. Comenzó a visitarla con regularidad, cumpliendo su promesa de ayudar, pero también movido por una curiosidad genuina de cómo podía hacer más. En una de esas visitas, decidió llevar a alguien con él. Su hijo, Gael. El adolescente de 14 años no estaba muy entusiasmado. ¿Por qué tengo que ir?, se quejaba mientras subía al auto, visiblemente molesto. Para él, las vacaciones significaban descanso, diversión y, desde luego, no visitar comunidades pobres. «Porque necesitas ver lo que está pasando aquí», respondió Carlos con un tono firme, pero con la paciencia de un padre que quiere enseñar una lección. Cuando llegaron, Gael parecía completamente desconectado de lo que lo rodeaba. Apenas miraba por la ventana, deslizando el dedo por la pantalla de su celular, indiferente al entorno. Damián, al verlo bajar del coche, sonrió levemente. «Ese no parece disfrutar mucho la aventura», dijo en tono de broma mientras saludaba a Carlos. Gael rodó los ojos, pero Carlos notó que algo en el tono relajado de Damián había captado la atención de su hijo. «Solo necesita salir un poco de su burbuja», comentó Carlos, intercambiando una mirada cómplice con Damián, que parecía entender perfectamente la misión. Mientras caminaban por la comunidad, Gael se mantenía distante, mirando su celular y sin prestar atención a nada. «Hey, Gael, ¿alguna vez has intentado pescar?», preguntó Damián de repente, rompiendo el silencio con una pregunta inesperada. Gael, sin levantar la vista del teléfono, murmuró: «No, y no me interesa». Damián se encogió de hombros, sonriendo. «Es más difícil de lo que parece, ¿sabes? Hay que tener paciencia, es algo que no todos tienen». Gael por fin lo miró. «Soy paciente, solo no me gusta perder el tiempo con cosas aburridas», respondió con tono desafiante. Damián no se dio por vencido. «Apuesto a que no atrapas nada, pero si lo haces, te doy la mitad de lo que pesque hoy. A ver quién tiene más paciencia». El reto quedó flotando en el aire. Gael dudó, pero algo en la seguridad de Damián lo intrigó. Acostumbrado a desafíos solo virtuales, finalmente levantó la vista y guardó el celular en el bolsillo. «Está bien. ¿Y qué gano si atrapo más peces que tú?», preguntó, intentando disimular su interés. «Ganarás mi respeto, ¿te parece?», respondió Damián con una sonrisa provocadora. Con las cañas de pescar improvisadas en mano, los dos chicos se acercaron al río, y por primera vez Gael parecía realmente presente. El silencio entre ellos solo era roto por el murmullo del agua. Aunque inexperto, Gael seguía las indicaciones de Damián. Poco a poco, su actitud cambió. La concentración, el contacto con la naturaleza y la paciencia que requería la pesca empezaron a apartarlo de su mundo superficial. Damián notó el cambio, pero no dijo nada. Solo seguía lanzando comentarios ligeros que mantenían a Gael motivado. Después de un rato, un grito rompió la calma. «¡Lo tengo! ¡Atrapé uno!». El pez se debatía en la punta de la línea, y Gael, con los ojos brillando de emoción, tiraba con todas sus fuerzas. Damián sonrió, satisfecho con la escena. Carlos, que observaba desde lejos, sintió un calor en el pecho al ver a su hijo, por primera vez en mucho tiempo, realmente conectado con algo. «¿Ves? Te dije que sí tenías paciencia»,
bromeó Damián al ver a Gael sacar el pez del agua. El chico rió, jadeante por el esfuerzo, y por un momento toda la tensión entre ellos desapareció. Desde ese día, la barrera invisible que separaba a Gael y Damián comenzó a desvanecerse. Lo que antes eran mundos completamente distintos, empezó a encontrar un punto en común. Ambos comenzaron a pasar más tiempo juntos, pescando, jugando fútbol o simplemente hablando de sus vidas. La amistad que nació entre ellos sorprendió incluso a los dos. Gael, poco a poco, comenzó a ver el mundo con otros ojos, descubriendo valores que jamás había considerado importantes. Y Damián, con su resiliencia y sencillez, se convirtió en una influencia inesperada en la vida del chico rico que nunca había enfrentado verdaderas dificultades. Con cada día que pasaba, Carlos se sentía más unido a la comunidad y, sobre todo, a Damián. El muchacho, con su firmeza y su visión altruista, había conquistado la admiración del millonario. Carlos veía en él un enorme potencial, algo que él mismo había tenido en su juventud, antes de ser devorado por el mundo de los negocios. Ese chico tiene algo que yo perdí en el camino, pensaba con frecuencia, mientras observaba a Damián liderar pequeñas acciones en favor de su gente. Fue entonces cuando Carlos tomó una decisión. Sería su mentor. Damián tenía lo necesario para llegar más lejos, pero necesitaba herramientas y conocimientos que él, con su experiencia, podía ofrecerle. Un día, después de una larga charla sobre las dificultades de la comunidad, Carlos le propuso la idea. Damián, ¿has pensado en hacer más por tu comunidad pero de una manera diferente? Damián, sentado bajo la sombra de un árbol, se limpiaba las manos tras un día de trabajo duro. Levantó la vista, intrigado. ¿A qué te refieres con diferente? Carlos se acercó y se sentó junto a él, con una mirada seria. Veo todo lo que haces aquí y es impresionante, pero si aprendes un poco más sobre liderazgo, sobre cómo organizar proyectos, podrás ayudar aún más. Quiero enseñarte lo que sé, ayudarte a hacer que esto crezca. Damián guardó silencio un momento procesando la oferta. No tenía la costumbre de pensar en grandes planes o estructuras. En la comunidad improvisaban con lo poco que tenían. Pero la propuesta de Carlos lo intrigaba. ¿Quieres decir, como negocios?, preguntó sin comprender del todo. Carlos sonrió. Sí, negocios, pero también liderazgo, estrategia, aprender a pensar en cómo mejorar la vida de los demás. Tienes un talento natural para eso, Damián. Solo quiero darte las herramientas para que llegues más lejos. A pesar de su inicial duda, Damián aceptó. En los días siguientes, Carlos comenzó a compartir con él lecciones sobre planificación, manejo de recursos y liderazgo. Lo primero que debes entender es que todo comienza con una visión clara, decía Carlos mientras caminaban por la comunidad. Damián escuchaba con atención, intentando aplicar lo aprendido. El chico, que antes veía la vida como una sucesión de batallas diarias, empezaba a verla con una perspectiva más amplia. Si puedo mejorar las cosas aquí, quiero hacerlo, dijo un día, con una determinación que incluso lo sorprendió a sí mismo. Las lecciones no se limitaban a la teoría. Carlos se aseguraba de mostrarle la importancia de la acción. El conocimiento es valioso, pero ponerlo en práctica es lo que realmente cambia las cosas, explicaba mientras lo llevaba a reuniones con algunos de sus contactos que podían ayudar a la comunidad. Damián, siempre observador, empezó a comprender cómo funcionaban las cosas fuera de su entorno. «Estas personas te escuchan porque tienes poder, ¿verdad?», preguntó durante una de esas reuniones. «Más que poder», respondió Carlos. «Me escuchan porque saben que puedo hacer que las cosas sucedan, y tú puedes aprender a hacer lo mismo». La relación entre ambos se profundizaba cada día. Carlos, que al principio pensó que estaba allí solo para enseñar, se dio cuenta de que también estaba aprendiendo. La humildad y la pasión de Damián lo hacían reflexionar sobre su propia vida, sobre todo lo que había dejado atrás en su camino al éxito. «Me recuerdas a mí cuando era joven», le confesó un día, con tono melancólico.
Pero perdí esa chispa en algún momento. No dejes que eso te pase a ti. Damián absorbía cada lección, y Carlos observaba con orgullo cómo el muchacho empezaba a aplicar lo aprendido en pequeñas acciones dentro de la comunidad. El joven pescador que antes veía el futuro con incertidumbre, ahora comenzaba a vislumbrar nuevas posibilidades. Si puedo ayudar a más personas, si puedo hacer más, eso es lo que quiero, dijo Damián con la firmeza que lo caracterizaba. Y así poco a poco, el niño que pescaba para alimentar a su familia empezaba a transformarse en un verdadero líder, bajo la guía de un hombre que también estaba redescubriendo el significado de ser un líder de verdad. Con las enseñanzas de Carlos arraigadas en su mente y en su corazón, Damián empezó a visualizar un futuro diferente para su comunidad. La primera idea que surgió fue reformar la escuela local. El edificio antiguo, con paredes agrietadas y un techo deteriorado, apenas podía albergar a los niños del lugar. Damián sabía que una mejor educación podía cambiar vidas. Habló del plan con Carlos, quien lo animó a reunir a los vecinos para desarrollar el proyecto juntos. Tienes su apoyo, Damián. Úsalo. Los líderes no se definen por lo que hacen solos, sino por lo que logran con los demás, le dijo Carlos, con un brillo de orgullo en los ojos. Damián siguió su consejo y junto con algunos amigos, incluido Gael, organizó una reunión para discutir el proyecto. El día de la reunión, la pequeña plaza de la comunidad estaba llena de gente. Necesitamos una escuela que funcione, dijo Damián con firmeza, mirando a cada uno de los presentes. Los niños de aquí merecen una oportunidad de aprender y nosotros vamos a hacerlo realidad. El entusiasmo del joven era contagioso. Poco a poco, los vecinos comenzaron a ofrecer ayuda. Algunos se ofrecieron para trabajar en la obra, otros para donar materiales, y así el proyecto comenzó a tomar forma. Gael, que ahora era su amigo inseparable, también se involucró. Ayudó a organizar eventos para recaudar fondos, usando sus contactos para atraer donaciones y apoyo desde fuera de la comunidad. Por primera vez, Gael sentía que formaba parte de algo importante, algo real. Nunca pensé que me gustaría hacer este tipo de cosas, confesó mientras cargaban ladrillos para la reforma. Damián rió, negando con la cabeza. Es porque nunca tuviste que preocuparte. Pero ahora entiendes que las cosas pequeñas hacen la diferencia. Con el proyecto de la escuela en marcha, otra idea comenzó a crecer: construir un centro comunitario. La comunidad necesitaba un lugar donde reunirse, compartir conocimientos y ofrecer capacitación a los jóvenes. Carlos ayudó a Damián a estructurar el proyecto, mostrándole cómo buscar apoyo en instituciones más grandes. Tú estás liderando esto, Damián. Este proyecto llevará tu nombre, le dijo con orgullo mientras firmaba un cheque de apoyo para el centro. Damián sonrió, pero también sintió el peso de la responsabilidad. Lo haré por todos nosotros, prometió. Cuando finalmente comenzó la construcción del centro comunitario, se convirtió en símbolo de transformación. Los jóvenes que antes pasaban el día sin rumbo, ahora se ofrecían como voluntarios, organizando actividades y ayudando en la obra. Gael, con una nueva visión de la vida, empezó a contarles a sus amigos sobre lo que estaban logrando allí. Tienen que ver lo que estamos haciendo, decía con orgullo en sus redes sociales, compartiendo los avances de la comunidad. Poco a poco, la escuela y el centro comunitario tomaron forma y el impacto fue evidente. Los niños, antes desmotivados, ahora asistían a clases con entusiasmo, sabiendo que tenían un lugar seguro y digno. Las familias se unieron más, sintiéndose parte de algo que les pertenecía. Estamos cambiando las cosas, Damián, dijo Gael un día mientras pintaban las paredes del centro. Damián, sudado y cansado, miró alrededor y asintió con una sonrisa. Sí, lo estamos. Pero esto apenas comienza. El chico que antes pescaba para alimentar a su familia, ahora lideraba proyectos que transformaban vidas. Su liderazgo, moldeado por la generosidad y la guía de Carlos, empezaba a dejar una huella profunda.
Carlos observaba todo con orgullo y humildad, sabiendo que no solo había enseñado, sino también aprendido. Eres un líder nato, Damián, y todo esto, lo que estás haciendo, es solo el inicio de lo que vas a lograr, dijo Carlos con esperanza sincera. Pasaron los meses, y la transformación en la comunidad de Damián era visible en cada rincón. Donde antes había casas deterioradas y un aire de resignación, ahora se respiraba esperanza. La nueva escuela, con paredes recién pintadas y salones ventilados, se había convertido en el corazón del cambio. Los niños que antes parecían atrapados en una vida sin opciones, ahora corrían por los pasillos con mochilas en la espalda y sonrisas en el rostro. El sonido de las risas y las clases reemplazaba al silencio triste de otros tiempos. Damián, al observar esa escena, sentía una mezcla de orgullo y humildad. ¿Quién lo diría, murmuró para sí mismo, viendo el fruto de su trabajo y el esfuerzo de toda la comunidad. Gael, que había llegado con una visión superficial del mundo, ahora era otro chico. La amistad con Damián lo había transformado profundamente. Participaba activamente en las actividades del centro comunitario, organizaba eventos y motivaba a los jóvenes. Se había convertido en un puente entre dos mundos, conectando la comunidad con otras realidades y mostrando el valor de la colaboración. Nunca imaginé encontrar algo tan importante aquí, confesó a Damián mientras ayudaban a cargar materiales para un nuevo proyecto. Damián sonrió y negó con la cabeza. Solo necesitamos una oportunidad, Gael, y ahora la estamos creando. El centro comunitario, que alguna vez fue un sueño, ahora vibraba de vida. Los jóvenes asistían a talleres donde aprendían nuevas habilidades que podían abrirles las puertas a un futuro mejor. Vamos a tener más oportunidades, decía una de las chicas durante una clase. Carlos, siempre presente y apoyando, veía el impacto que aquellas pequeñas acciones estaban generando. Esto es más grande que cualquier proyecto que haya tenido en mi vida, admitió ante Damián, con la mirada fija en los jóvenes participando en el centro. Tú hiciste que esto pasara, chico, y apenas estás empezando. La comunidad, antes olvidada y sumida en la miseria, ahora se levantaba con dignidad. Las familias, que antes solo luchaban por sobrevivir, comenzaban a prosperar, aunque de forma modesta. Damián caminaba por las calles saludando a los vecinos, reconocido como el líder que había guiado la transformación. «Gracias por la escuela, Damián», gritaba un niño mientras corría por el camino de tierra. Él levantaba la mano para saludar, con el corazón lleno de gratitud, sabiendo que nada de aquello habría sido posible sin todos ellos. Gael, que antes solo se preocupaba por su mundo cómodo, ahora estaba inmerso en una realidad que lo tocaba profundamente. Hablaba con los niños, compartía lo que sabía y, más importante aún, aprendía de ellos. «Me enseñaste a ver las cosas de otra manera», le dijo a Damián una tarde, junto al río donde solían pescar. «Ahora sé lo que realmente importa». Damián sonrió y le dio una palmada en el hombro. «Crecemos de formas que nunca imaginamos, Gael, y esto apenas comienza». Toda la comunidad parecía latir con una nueva energía, nacida de la unión, del esfuerzo conjunto y del liderazgo inspirador de Damián. Carlos, ahora profundamente conectado con aquel lugar, comprendía que su vida había cambiado tanto como la de ellos. Pensaba que sabía lo que era importante, confesó un día a Damián mientras observaban a los niños jugar en la nueva cancha del centro comunitario. Pero tú me enseñaste el valor de la sencillez, de la conexión. Esto es más grande que cualquier negocio que haya hecho. El sol se ponía sobre la comunidad, tiñendo el cielo de un naranja intenso, mientras los vecinos se reunían en la plaza central. Había una sensación de anticipación en el aire, una energía vibrante que recorría cada rincón del lugar. Los niños corrían de un lado a otro riendo, mientras los adultos preparaban la gran celebración. Aquel era un día especial, un día para reconocer el esfuerzo de todos. Damián, Carlos y Gael estaban en el centro de la atención, pero más que un homenaje a ellos,
era una fiesta por el trabajo colectivo. Todos sabían que lo que habían logrado era mucho más grande que cualquier individuo. Carlos observaba todo con una mezcla de orgullo y humildad que no sentía desde hacía años. Él, un hombre acostumbrado a recibir elogios por sus éxitos empresariales, ahora veía la verdadera grandeza en lo que habían construido juntos. Damián, a su lado, se movía con su habitual naturalidad, saludando a todos, agradeciendo con sinceridad. «Esto es de todos nosotros», repetía con su tono humilde, mientras los vecinos lo abrazaban y felicitaban. La transformación de la comunidad era palpable, pero lo que realmente importaba en ese momento era la unión que se había formado entre todos. Cuando la ceremonia informal comenzó, uno de los líderes más antiguos de la comunidad subió al pequeño escenario improvisado. «Hoy no celebramos solo la escuela, el centro comunitario o los cambios que hemos visto», dijo con voz firme. «Celebramos nuestra unión, nuestra fuerza como comunidad, y queremos agradecer a 3 personas que fueron fundamentales para que esto fuera posible». Todos los rostros se volvieron hacia Damián, Carlos y Gael. El silencio que siguió estaba cargado de respeto y emoción. «Damián, nos mostraste lo que significa ser un verdadero líder. Carlos, nos enseñaste que la generosidad y el éxito pueden caminar juntos. Y Gael, nos recordaste que, sin importar de dónde venimos, todos podemos marcar la diferencia». El aplauso que estalló en la plaza fue ensordecedor. Damián, poco acostumbrado a tanto reconocimiento, bajó la cabeza, algo avergonzado pero profundamente conmovido. Carlos, a su lado, sonrió con los ojos llenos de lágrimas, sintiéndose más realizado que en cualquier evento corporativo de su vida. «Tú hiciste que esto pasara, chico», susurró Carlos, colocando una mano en el hombro de Damián. «Lo hicimos juntos», respondió él con una sonrisa tímida. Mientras la celebración continuaba, con música y comida preparada por los propios vecinos, Damián, Carlos y Gael se apartaron un poco, buscando un rincón tranquilo desde donde mirar la fiesta. No necesitaban decir mucho. Las miradas de satisfacción y orgullo hablaban por sí solas. «Nunca imaginé que todo esto sucedería», dijo Gael, moviendo la cabeza con una sonrisa incrédula. «Yo tampoco», respondió Damián, recostándose contra un árbol. «Pero ahora que pasó, no hay vuelta atrás. Vamos a seguir». En el horizonte, la nueva cancha deportiva brillaba bajo las luces recién instaladas. Los niños jugaban con una pelota y sus risas llenaban la noche. La escena era un recordatorio poderoso de todo lo que habían logrado. «Míralos», dijo Carlos con la voz quebrada. «Todo esto seguirá cambiando vidas», y comenzó con un simple acto de ayuda. Damián miró a los niños, sintiendo al mismo tiempo un peso de responsabilidad y una profunda paz en el corazón. «Esto es más grande que nosotros, Carlos. Es por ellos, y esto apenas empieza». El trío permaneció en silencio, observando cómo la vida florecía a su alrededor. El viaje que los había unido había comenzado de forma inesperada, pero el impacto que dejaron sería recordado por generaciones. «Hemos construido algo mucho más grande que la riqueza material», dijo finalmente Damián con la mirada puesta en el futuro. Carlos y Gael asintieron en silencio, sabiendo que en esa comunidad algo grandioso y duradero había nacido. Y así, después de tantas luchas y conquistas, Damián, Carlos y Gael no solo transformaron una comunidad, sino también a sí mismos. Lo que comenzó con un accidente en el río se convirtió en una travesía de crecimiento, empatía y solidaridad, demostrando que las diferencias entre los mundos del lujo y la sencillez pueden superarse cuando existe un propósito mayor. Pero su historia no termina aquí. Al ver a los niños correr por la nueva cancha, riendo y soñando con un futuro mejor, surge una pregunta inevitable. ¿Cuántas otras comunidades necesitan una transformación así? Y más importante aún, ¿cuántas personas podrían convertirse en agentes de cambio
tal como lo fueron Damián, Carlos y Gael. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el impacto que podemos tener en el mundo que nos rodea. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Estamos realmente mirando las necesidades de quienes viven a nuestro lado? La transformación no tiene que comenzar con grandes gestos, sino con la simple disposición de ayudar, de escuchar y de actuar. ¿Qué puedes hacer tú hoy para ser parte de un cambio más grande? Piensa en las lecciones que Damián, Carlos y Gael nos dejaron: la generosidad, la empatía y la fuerza de la comunidad. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal para seguir disfrutando de más relatos inspiradores y llenos de enseñanzas de vida. Dale me gusta, activa las notificaciones y comparte este video para que más personas puedan inspirarse y reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros puede marcar la diferencia en el mundo. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.